Primera Reyes capítulo 1, verso 1 en adelante dice: David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y se la llevaron al rey. Pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. David fue un hombre que pecó al tomar una mujer que estaba casada, es verdad, pero nunca más volvería a fracasar en la misma área. Evidentemente, el pasaje que acabamos de leer es una tentación para David. Sus propios consejeros le trajeron la tentación en bandeja. Y humanamente hablando, David no tenía mucho que perder. Su vida estaba realizada, sus hijos estaban grandes, el reino gozaba de paz. Sin embargo, David no cedió a la tentación. Mi pregunta es: ¿qué lo detuvo al rey David de volver a pecar? El Espíritu Santo nos da una señal cuando dice: pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. La expresión no tuvo no significa, no es lo mismo que no poder. No tuvo no es lo mismo que no pudo. Porque aunque David era viejo, no estaba enfermo. Y si consideramos que Abraham fue papá 30 años más viejo que David, y si consideramos que la función sexual es una de las últimas perderse en la vida, es muy poco probable de que David tuviera alguna disfunción sexual. La única explicación posible es que David no tuvo relaciones sexuales con la muchacha porque no quiso pecar. La experiencia con Betsabé le había enseñado la lección más importante de todas en la vida: que el pecado es el peor negocio de todos. Aquella experiencia con Betsabé lo había marcado a fuego. Perder la comunión con Dios en aquel entonces debe haber sido para David, el hombre conforme al corazón de Dios, una experiencia fatal. La misma experiencia que vivió Jesús en la cruz cuando por un instante perdió el rostro del Padre a causa del pecado de todos nosotros. El pecado es la única cosa que nos puede separar de la comunión de Dios. Porque si bien es cierto y cantábamos en la canción, porque lo dice Romanos capítulo 8, de que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor, pero no dice de la comunión. No hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios, pero sí que hay algo que puede separarnos de la comunión con Dios. Y ese algo es el pecado. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 verso 13 dice: podemos ver qué terrible es el pecado, porque el pecado es la única cosa que rompe, quiebra, deshace la comunión, nos aleja
de Dios rompiendo la comunión con Él. La única cosa. Debe haber sido una experiencia muy fuerte para David perder el rostro de Dios en aquella experiencia. Por eso saber acerca del gran amor de Dios hacia nuestra vida parece que no es suficiente. La esposa enamorada no se siente satisfecha con que el esposo le diga que la quiere todos los días mientras él vive del otro lado del planeta. Lo mismo sucede con nosotros. Saber acerca del gran amor de Dios parece que no es suficiente. Nosotros queremos su compañía, su presencia y su comunión, además de saber que Dios nos ama. Los íntimos de Dios nunca descuidan este tesoro que se llama comunión. David no está dispuesto a canjear la comunión por el pecado sexual otra vez. Ya había sido suficiente, la experiencia con Betsabé lo había marcado a fuego. Y ahora él, aunque sus consejeros le traen en bandeja la tentación, la Biblia dice que no tuvo relaciones sexuales. Y entiendo que no tuvo, no porque no haya podido, sino porque no quiso. No quiso pecar, no quiso volver a pasar por la misma experiencia que había pasado una vez con Betsabé. La cercanía con Dios mantuvo a David alejado del pecado. Y este es uno de los principios espirituales más importantes revelados en las Escrituras. La comunión con Dios te da el poder para vencer cualquier tentación. Es tan importante este principio que merece que lo vuelva a repetir. Es la comunión con Dios, es la cercanía con Dios la que nos da la fuerza y el poder para enfrentar cualquier crisis y cualquier tentación. ¿No fue acaso la oración el recurso utilizado por Jesús para enfrentar sus tentaciones? No olvide que Jesús fue tentado en todo como cada uno de nosotros, solo que Él no cedió a la tentación. ¿Y cuáles fueron los recursos que Jesús utilizó para enfrentar con éxito la tentación? Fue la oración, fue la comunión con el Padre, fue la cercanía con Dios. Dice Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, Jesús se sintió tentado a ser rey acá en la tierra. Entonces dice que cuando Jesús, dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Yendo a la carpa del encuentro, al monte. Dice, volvió, da a entender de que Jesús había estado allí. Es que el monte era un lugar frecuentado por Jesús. Era en el monte donde Jesús cobraba fuerzas para enfrentar con éxito la tentación. La gran pregunta que yo quiero hacerte en este día es: ¿ya tienes tu monte? Ese monte donde te encuentras con Dios todos los días, lo que nosotros llamamos la carpa del encuentro. ¿Has acostumbrado a levantar la carpa del encuentro todos los días? Porque es allí, en ese monte, en esa carpa del encuentro, en esa torre del vigía, como lo llama Habacuc, es allí donde nosotros en comunión con Dios recibimos las fuerzas necesarias para enfrentar el día y para enfrentar cualquier tentación que el día quiera presentarnos. David no tuvo relaciones sexuales porque no quiso.
No quiso volver a experimentar lo que una vez había experimentado. Aunque David humanamente no tenía nada que perder, él no quiso perder la comunión con Dios que ya había experimentado una vez en la vida. David dijo, con una me basta. Ahora quiero que nos centremos por un instante en un detalle que no es menor. ¿Quiénes fueron los que lo tentaron a David? ¿De quién fue la idea de buscar una virgen, una joven virgen y la más hermosa de todas las mujeres de la nación para traérsela en bandeja a David? ¿De quién fue la idea? La idea fue de sus mejores hombres, de sus asesores, de sus mejores consejeros. Fueron ellos los que tramaron, fueron ellos los que les trajeron en bandeja el pecado, la tentación. Fueron ellos los de la idea de traer la mujer más hermosa de todas en el país para que se acostara con él. Fue idea de sus mejores hombres, de sus hombres de confianza. Fue idea de su círculo íntimo, por el amor de Dios. El diablo suele aprovecharse de las personas más cercanas, más queridas y de las que aparentan ser más espirituales para provocarnos a la desobediencia. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. La única razón por la que el diablo dejó con vida a la esposa de Job fue para tentarlo a que maldijera a Dios. Dice Job capítulo 2, verso 9, maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa. Dios le había dado al diablo poder sobre todo, excepto sobre la vida de Job. Y el diablo mata a todos sus hijos y mata a todos sus familiares, pero no mata a la esposa. La única razón por la que no mata a la esposa de Job es porque va a usarla a ella para tentar a su esposo, para afligirlo aún más, para entristecerlo aún más. Es que el diablo muchas veces utiliza personas cercanas para provocarnos al pecado, para provocarnos a la desobediencia. El diablo utilizó a Eva. Eva fue el instrumento del diablo para tentar a Adán. Y el diablo se aprovechará de Pedro para tentar, para disuadir al Señor Jesús de su obra y de su misión redentora. ¿Te das cuenta? Por eso es muy bueno que vigilemos y tengamos en cuenta quiénes forman parte de nuestro círculo íntimo, quiénes son tus amigos, quiénes son los que te aconsejan, pues por más cercano que sean y por más espirituales que parezcan, si ellos te impulsan a desobedecer, si ellos te provocan a la desobediencia y te provocan al pecado, no debes ceder al pecado y debes alejarte de esos amigos. Amigos así no te hacen ningún favor.
¿Para qué quieres un amigo así? Que te alejan de Dios en lugar de acercarte. Ahora bien, no es un detalle menor. David fue tentado por sus más fieles colaboradores, pero no era la primera vez. Tiempo atrás, los mismos consejeros, las personas de confianza del rey, lo van a provocar y lo van a incitar a que se rebele contra el rey Saúl. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 24 verso 4, dice que los colaboradores, sus asesores, sus amigos le dijeron: ahora es tu oportunidad. Hoy el Señor te dice mentira. No nada que del Señor. El Señor te dice: pondré a tu enemigo Saúl en tu poder para que hagas con él lo que desees. Mentira. El diablo buscó arruinar la vida del ungido, buscó arruinar la vida de David, primero tentándolo a un pecado sexual. David dijo: de ninguna manera, no voy a conceder, no voy a ceder. Ya una vez perdí la comunión con el Padre y ya no quiero volver a pasar por esa experiencia. El diablo quiso arruinar la vida de David. Número 1, tentándolo en el área sexual, no se dio, pero también tentándolo a la rebelión, a la rebeldía. Y aunque David le cortó el borde del manto del rey Saúl, nunca le hizo daño. Dice 1 Samuel capítulo 24 verso 4. El Señor sabe, dijo David, que no debería haberle hecho esto a mi Señor y Rey. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido del Señor. David no quiso hacerle daño a Saúl. ¿Por qué? Aunque él había sido escogido para ser el nuevo rey, aunque ya había sido ungido por Dios a través de Samuel, él no quiere hacerle daño a Saúl porque sabe que hay autoridad de Dios todavía en él. Dios puso a David debajo de la autoridad de Saúl. Y David sabe, el hombre que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios reconoce la autoridad en aquellas personas que están a su alrededor. Y él no quiere hacerle daño a Saúl porque sabe que todavía él está bajo la autoridad del rey Saúl. Y además, porque el fracaso del líder estaba poniendo a prueba su obediencia y su sujeción. Wow. La falta de Noé al emborracharse, ¿se acuerdan de Noé que se emborrachó? La falta del padre, el fracaso del padre, reveló quiénes de sus hijos eran rebeldes y quién eran obedientes. Porque el fracaso del líder suele ser una prueba para nosotros, para ver si en nuestro corazón hay rebeldía o hay obediencia. La prueba está en el tiempo. El tiempo y el comportamiento del líder va a revelar el corazón, pero también va a revelar el corazón rebelde u obediente de aquellas personas que siguen a esa autoridad. El tiempo y el comportamiento del líder va a revelar qué hay en el corazón. Por eso Jesús dijo que por los frutos lo conocerán. El tiempo y el comportamiento de tu líder, de tu autoridad, de tu jefe, va a revelar qué hay en el corazón de esa persona, pero también va a revelar qué hay en tu corazón, si hay rebeldía o hay obediencia. El fracaso de Noé puso en evidencia quiénes de sus hijos eran rebeldes y quiénes de sus hijos eran obedientes. Y David sabía que el fracaso de Saúl iba a poner en evidencia su propio corazón.
si había rebeldía o había obediencia. Wow. No se necesita humildad para sujetarse a la autoridad directa de Dios. No se necesita humildad para eso. Pero se necesita tratar con la carne para sujetarse, someterse y obedecer a las autoridades que Dios ha delegado. Wow, ahí sí hay que tratar con la carne. La rebelión es un principio satánico tan malo como el ocultismo. Nosotros que hablamos y nos jactamos y nos rasgamos las vestiduras hablando mal acerca del ocultismo, pues la Biblia dice que la rebeldía es como el ocultismo. ¿Dónde está eso, pastor? En 1 Samuel capítulo 15, verso 23, dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Wow, qué claridad. Fue por eso que el diablo volvió a usar el mismo recurso tiempo después con David. Les recuerdo que fueron siempre sus mejores hombres, sus hombres de confianza, sus asesores, sus consejeros, su círculo íntimo, que lo tentó a David a pecar en el área de la sexualidad y en el área de la rebeldía. Ahora vuelve otra vez. Sus mejores hombres en otra ocasión, les dijeron, 1 Samuel 26:8, esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo Saúl. Le susurró Abisai a David: déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No, dijo David, no lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? David aprendió una importante lección. La rebeldía o la rebelión nunca es un recurso atinado. La rebelión nunca es un recurso atinado y en ningún caso es bendecido por Dios. En ningún caso. Ahora la pregunta que yo me hice en la semana es: si Dios había ungido a David para ser el nuevo rey, ¿por qué no ayudarlo? ¿Por qué no darle una mano para que se cumpla la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que David sea el nuevo rey. Sí, pero David quiere ser rey, pero por medios legítimos, no por medios fraudulentos. Y él sabe que la rebelión nunca es el camino correcto. Sabe que nunca se puede ser obediente a Dios mediante la rebeldía, mediante la rebelión. Y acá hay una lección muy importante. Algunas personas tienen un claro llamado de Dios. Lo he visto a lo largo de todo mi ministerio. Personas con un claro llamado de Dios que lo echan todo a perder porque son impacientes. Personas con un claro llamado de Dios al ministerio o a una obra, a una misión, pero que son impacientes y que lo echan todo a perder. Por supuesto que David había sido ungido para ser el rey de Israel, pero no era el tiempo todavía. Claro que Dios quería que David fuera el rey de Israel, pero no era el tiempo. Todavía no era tiempo para que fuera rey. Todavía él debía aprender lecciones. Y la principal lección que David tenía que aprender era sujetarse. Dios estaba probando el corazón de David. A ver si había en él rebeldía o si había sujeción. Dios nos prueba para ver si somos obedientes a Dios y a las autoridades que Él ha puesto por encima de nosotros para luego delegarnos un ministerio. Y eso es lo que yo veo muy a menudo a lo largo de tantos años. Personas a quienes les gana la impaciencia. Personas con un claro llamado como el de Moisés. Nadie duda de que Dios le dijo a Moisés y lo eligió a Moisés para ser el líder de toda una nación. Pero él malinterpretó el tiempo y Dios lo tuvo que llevar al desierto para tratar con su impaciencia y para tratar con la dependencia y la sujeción a Dios. Y lo tuvo 40 años.
No dudo de que pueda haber un llamado de Dios en cada uno de nosotros, pero la gran tentación que vamos a sufrir todos vamos a sufrir esta tentación, a querer tomar el asunto por nuestras propias manos y a no esperar el tiempo de Dios. Y muchas personas lo echan todo a perder por la impaciencia, por no esperar el tiempo de Dios. Los que se aventuran a una misión antes de tiempo no hacen más que demostrarle a Dios que no están preparados todavía. Aquellos que se aventuran fuera del tiempo de Dios no hacen más que darles pruebas a Dios de que todavía no están preparados para la misión y el ministerio que Dios tiene para ellos. En presencia del amado, una novela romántica basada en el libro Cantar de los Cantares. Contiene además consejos prácticos que se relacionan con la sexualidad y responde a preguntas comunes que las personas se hacen acerca de este tema. Te emocionará y transformará la visión que tengas del amor. Estamos seguros que al terminar de leer la historia relatada, querrás que sea también la realidad en tu matrimonio. Y lo será. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Por último, quiero que reflexionemos juntos. Míreme, es posible que usted esté bajo la autoridad en casa, en el trabajo o en la iglesia. Esté bajo la autoridad de un rey loco y tiralanzas como era Saúl. Es posible. Y es posible que las personas a tu alrededor te estén provocando e incitando a que le devuelvas el golpe. A aquellos que te están tirando lanzas y a aquellos que te hacen la guerra. Es posible que las personas a tu alrededor y hasta el mismo Satanás te esté impulsando y te esté instigando y te esté provocando a que devuelvas el golpe a aquel que está en autoridad sobre tu vida, en la casa, en la iglesia o en el trabajo. Es posible, no lo dudo. No dudo que a lo mejor estés bajo la autoridad de un rey loco y tiralanzas. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿y si ese rey loco y tiralanzas es el instrumento que Dios está usando para quebrantar tu corazón? Porque muy a menudo a lo largo de la Biblia yo veo que Dios utiliza a líderes difíciles para tratar y pulir nuestro carácter y para probar nuestra obediencia. A veces Dios pone en autoridad un papá difícil, un jefe difícil, un líder difícil, para probar qué hay en nuestro corazón, para pulir el carácter y para probar si hay rebeldía o hay obediencia en nuestro corazón. Por supuesto que no estoy justificando el pecado de ningún líder. No es una apología a la obediencia a ciegas. No es la apología a una obediencia absoluta, de ninguna manera. Pues la Biblia dice que si el líder me empuja y me provoca y me ordena a hacer algo que está abiertamente en contra de la palabra de Dios, no debo obedecer. Por eso los apóstoles le dijeron: es mejor obedecer a Dios que... ¿Por qué? Porque los líderes espirituales estaban pidiéndole a los apóstoles que no predicaran la palabra. Entonces ellos le dijeron, estando en sujeción a sus líderes, ellos le dijeron, los apóstoles, con mucha humildad y sujeción todavía a las autoridades, le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque lo que se le estaba pidiendo era algo que estaba abiertamente en contra de lo que Jesús le había dicho. Pero el punto no es ese hoy, esta mañana. El punto en cuestión es: ¿y si el fracaso de tu líder pone a prueba tu corazón? Porque el fracaso, un líder difícil, o el pecado o el fracaso de un líder, pone en evidencia qué hay en nuestro corazón.
Por eso puede ser una prueba o puede ser una tentación. El fracaso de tu líder puede ser una prueba para ti o puede ser una tentación. Si tomas el asunto en tus manos y empiezas a murmurar y te rebelas, habrás demostrado que no eres ni un pelo mejor que el líder a quien estás cuestionando. Eres tan perverso como el líder a quien cuestionas. No hay diferencia entre tu corazón y el corazón del líder. Por eso puede ser una tentación. Por eso siempre un líder difícil va a poner en evidencia qué hay en mi corazón. Y lo que a Dios le importa es mi corazón. Dios va a tratar con ese líder. Pero Dios está mirando mi corazón, si hay rebeldía o si hay obediencia. Y a la hora de promocionarnos, el Señor va a ver si hay rebeldía, no hay promoción para nadie, hermanos. Dios no va a poner en riesgo su obra en manos de un hombre rebelde. Por eso esta situación difícil por la que estarías pasando puede ser una prueba o puede ser una tentación. Si tomas el asunto en tus manos y te rebelas, entonces habrás demostrado que no estás en condiciones, que hay rebeldía, tanta rebeldía como la hay en la del líder. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso y en lugar de mencionar el asunto delante de otros, mencionas el asunto de tu líder, de tu jefe, de tus padres, de tu líder? Mencionas el asunto en la carpa del encuentro delante de la presencia de Dios y sigues honrando y respetando y obedeciendo al líder que Dios ha puesto. Habrás sido exitosamente eximido de la prueba y como consecuencia vendrá la promoción. Porque Dios no promueve a los rebeldes, te lo aseguro. Es posible que ellos comiencen un ministerio, una obra, pero no hay aprobación y no hay presencia y no hay bendición. Lo que más anhelamos es iniciar un ministerio, una obra, un trabajo, un proyecto para Dios, donde Dios esté en ese proyecto y donde Dios nos bendiga. Pues una de las claves es esta: David fue tentado por sus mejores hombres, fue empujado por sus mejores hombres a fracasar en el área de la sexualidad. Le trajeron la mujer más hermosa. Si alguien debería calentarle los pies, ¿por qué tenía que ser virgen, joven y la más hermosa del país? Hay algo ahí que no está bien. Es que ellos lo están empujando a pecar, pero él dice no, tuvo relaciones sexuales. David no quiso, ya había aprendido la lección. Pecó una vez, pero no va a volver a fracasar en esa área. Lo que a David más le importaba era la comunión con Dios. Pero tampoco va a fracasar en el área de la desobediencia y de la rebeldía. Aunque lo empujaron y lo empujaron a matar a su líder, a devolver el golpe a su líder, él no lo hizo. Y no lo hizo no porque el líder no estuviera en pecado, sino porque él le quería demostrar a Dios que su corazón era recto y que Dios había escogido bien a ese joven para que sea el nuevo rey de Israel. David reconoce que todavía Saúl es el ungido de Dios, aunque ya había sido rechazado. Pero reconoce que Dios lo puso bajo la autoridad de este líder loco y tira lanza. Por eso mi pregunta es: si estás bajo la autoridad de un líder loco y tira lanza, ¿no será que Dios está probando tu corazón? Pues nuestro deber, hermanos, es sujetarnos a Dios y a sus autoridades. David nunca aprendió el elegante arte de tirar lanzas y nunca dividió un reino. No movió un solo dedo para ser hecho rey y tampoco para perpetuarse en el poder. Lo único que a David le importaba era agradar a Dios. Lo único que a David le importaba era agradar a Dios y lo hizo. Y si quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, deberás seguir el ejemplo de David y no el ejemplo de Saúl. Si de verdad queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, deberíamos seguir el ejemplo de David y no el ejemplo de Saúl. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos.
Dime qué le dirás al Señor en esta mañana. Porque yo no sé de qué manera te habló personalmente el Señor. La verdad que no sé, desconozco la situación de ustedes. Este es el mensaje de Dios en esta mañana, en este día, que a mí me hizo temblar, hermanos, me hizo temblar. No quiero que Dios vea en mi corazón rebeldía, desobediencia, pues necesitamos urgentemente a Dios, su aprobación, su favor. Necesitamos la comunión. Y más que nunca el diablo se hace un festín en el mundo. No hablo simplemente en la iglesia, en el mundo. Veo rebeldía. Países queriendo dividirse, independizarse de acá, de allá. Rebeldía y rebeldía y rebeldía. Y esa misma rebeldía que el diablo usa, también la usa en la iglesia. Y le hace mal a Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta mañana? ¿Qué le dirás al Señor? ¿Cómo anhelo que todos juntos, yo primero, le digamos al Señor que queremos ser hombres y mujeres que se sujetan a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto? ¿Cómo me gustaría que todos juntos le dijéramos al Señor que lo más importante para nosotros es la comunión con Dios? Que el tesoro más valioso que no debe ser puesto en juego es la comunión con Dios. David aprendió la lección. Una vez le bastó. Nunca más volvería a fracasar en el mismo área. Aunque le trajeron en bandeja la tentación, David dijo: de ninguna manera, de ninguna manera. El hombre no quería perder el tesoro más grande que tenía, que no era su familia, no era su ministerio, no era su reinado, no era su trabajo, era Dios. Mi amigo, mi hermano, el tesoro más importante que tenemos se llama Dios. La comunión con Dios lo es todo. Pues no lo eches a perder. Pues dile a Dios en esta mañana lo que tengas que decirle. No tapes el pecado. Sácalo a la luz delante de Dios. No lo ocultes, porque el único perjudicado eres tú y tu familia. No ocultes nada que Dios quiera traer a la luz. Y si adviertes y el Espíritu Santo está advirtiendo que hay rebeldía no resuelta en tu corazón, por el amor de Dios, hay un ministerio, hay un proyecto, hay un proyecto de vida, un ministerio, un trabajo, una misión de Dios. No lo abortes, no lo abortes. No abortes los mejores planes que Dios tiene para tu vida. Trata con la rebeldía. Dile al Espíritu Santo que te ayude. Todos le decimos al Señor que nos ayude. Ayúdanos, Señor, a tratar con la rebeldía que hay en nuestro corazón. Nadie de nosotros está libre de este germen, de esta semilla que se llama rebeldía. Ninguno de nosotros, Señor, ayúdanos a extirpar de nuestro corazón toda raíz de rebeldía, de desobediencia, a extirpar de nuestro corazón toda semilla de rebelión que pueda haber, pues queremos agradarte, Señor.